ventilador gira lento, cortando un aire cargado de tensión. En unas salas sin ventanas, mapas rasgados cubren las paredes. Líneas rojas como arterias unen Washington, Moscú y Pekín. Hace 5 años, en 2020, comenzamos a trazar esta partida, cuando el mundo aún ignoraba su alcance. Trump, Xi Jinping y Putin, tres figuras que no encajan en la misma ecuación, juegan contra un adversario invisible, el poder que imprime dólares, mueve ejércitos y dicta reglas desde la sombra. La Reserva Federal no es solo un banco, es el núcleo del sistema. El contorno del norte, una línea ártica que une América y Rusia, espera definirse. Un suceso global, con ecos de un exespía penurado en Salisbury, no fue casualidad. Aranceles que fracturan mercados en 2025, tampoco. Cada paso, un impeachment frustrado, cierres draconianos, bonos desplomados, es un movimiento calculado, en un tablero donde el error significa colapso. El polvo no cae, el calor sube y el tiempo aprieta. Hoy conectamos los puntos. Un veneno en un pueblo inglés, un mercado roto en Wall Street, un dólar al borde del abismo. ¿Quién controla el futuro? Esto no es un análisis más, es una autopsia del poder global, con el bisturí afilado y la verdad expuesta. No es solamente geopolítica, es la partida que define nuestro siglo. Prepararos porque esto os interesa y no os lo podéis perder. Empezamos. En 2020 una alianza improbable tomó forma. Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, líderes de mundos opuestos, compartiendo un enemigo común. No es un individuo, sino un sistema, la Reserva Federal, sus aliados en Washington, figuras como los Clinton o Biden y las burocracias que sostienen el orden global. Putin tomó el poder en Rusia en el año 2000, tras una década donde el PIB ruso se hundió a un 40%. Xi consolidó China en 2013, convirtiéndola en la fábrica del mundo. Trump irrumpió en 2016, prometiendo desmantelar el pantano de intereses en Estados Unidos. Su meta era clara: quebrar el dominio de la Fed, que en 2020 controlaba el 70% de la liquidez mundial. La Fed es más que un banco. Su balance alcanzó 7 billones de dólares en 2020, financiando sanciones, conflictos y el dólar como arma. Este poder subestimó a sus rivales. Rusia, tras recibir sanciones por anexionarse Crimea en 2014, forjó lazos con China. Pekín, con protestas en Hong Kong entre 2014 y 2019, daba la sensación de fragilidad, pero no era tal como se imaginaba este poder. Estados Unidos, gastando 2 billones en Irak, ignoró el ascenso de estos países coordinados. Cada líder aseguró su posición. Xi eliminó los límites del mandato presidencial en 2018, tomando el control total. Putin extendió su mandato con enmiendas en 2020 a la Constitución. Trump, enfrentado a un impeachment en 2019 por supuestos tratos con Ucrania, salió ileso. No es amistad, es estrategia. Buscan un mundo donde el dólar no reine, donde la Fed no dicte las reglas. El camino es duro. Las sanciones cortaron el comercio ruso un 15% entre 2014 y 2018. China enfrentó aranceles del 25% en 2018. Trump lidió con investigaciones del FBI, pero aprovecharon un sistema confiado, relajado tras décadas de hegemonía. La deuda de la Fed, 34 billones en 2020, es su punto débil. Un dólar digital podría descentralizarla, pero su control está en disputa. Si el trío falla, el sistema resiste el envite. Esta alianza necesita un disparador audaz, un suceso global, con raíces en un oscuro incidente inglés que cambió las reglas. En el invierno de 2019, un evento sacudió el tablero mundial, pero su origen no está en Asia, sino en Salisbury, Reino Unido, donde un exespía ruso marcó el inicio
de esta partida. Sergei Skripal, nacido en el 51, fue un oficial del GRU, la inteligencia militar rusa. En 1995, mientras servía en España, el MI6 británico lo reclutó. Durante años pasó datos sobre redes rusas en Europa, hasta que el FSB lo arrestó en 2004. Condenado a 13 años por traición, fue liberado en un intercambio de espías en 2010 y se asentó en Salisbury con ciudadanía británica. Ahora avancemos al plan mayor. En 2019, cuando Trump, Xi y Putin consolidaban su alianza, un suceso global se producía buscando fracturarla. La estrategia, desatar una crisis sanitaria en Wuhan, corazón industrial de China, para colapsar su economía y culpar a Xi, forzando su caída. Salisbury entra en escena no por azar. El envenenamiento de Skripal en 2018 señala al Reino Unido como un posible nodo de operaciones antirrusas, extendidas luego a China. La hipótesis es que agentes externos, usando redes de inteligencia, desencadenaron el evento en Wuhan entre octubre y diciembre de 2019, esperando que el caos económico rompiera el respaldo de Xi a Trump, vital para su campaña de 2020. No funcionó. Xi respondió con confinamientos implacables, sellando Wuhan el 23 de enero de 2020. En 3 meses, China contuvo la crisis, creciendo un 2,3% en 2020, mientras el mundo caía un 3,1%. Trump, lejos de señalar así, mostró pragmatismo. Sí tiene esto bajo control, dijo el 24 de enero del 2020. El plan, si existió, no solo falló, fortaleció al trío que hemos comentado. China y Rusia firmaron acuerdos energéticos y Trump mantuvo su base de apoyo intacta. Skripal no es solo una víctima, es un símbolo de tácticas audaces que al fracasar expusieron las grietas del sistema global. Un evento mal calibrado pudo haber devastado Europa o Estados Unidos. Si fue intencional, su temeridad casi destruye a sus creadores. Esta crisis fue un disparo fallido. El eje del Ártico apunta al verdadero premio. En el núcleo de esta partida está un sueño estratégico: cerrar el eje del Ártico, una alianza entre Estados Unidos y Rusia para dominar el Ártico y sus rutas comerciales. Pero el premio mayor es la Reserva Federal, motor del dólar, con 7 billones en activos en 2020. Trump, desde 2017, presionó por tasas bajas, incluso negativas, como Japón o la Unión Europea. Un impeachment en 2019 por supuestos tratos con Ucrania buscó frenarlo, pero salió indemne. Xi aseguró su poder eliminando límites presidenciales a su mandato, y Putin extendió su mandato hasta 2036 con enmiendas a la Constitución. Estos movimientos preparaban un asalto al sistema financiero. Biden en 2020 era débil. Su aprobación rondaba el 38% y su campaña dependía de un establishment fracturado. El eje del Ártico promete evitar Europa con un 30% de las importaciones vía rutas árticas, pero requiere confianza entre Rusia y Estados Unidos, degradada por sanciones y choques en Siria. La Fed resiste. En 2019 inyectó 6 billones de dólares en los mercados, pero su deuda de 34 billones la deja expuesta. Un dólar digital, idea que Trump exploró en 2019, podría romper este control, pero su manejo está en disputa. El eje del norte depende de Putin. Sin duda, Trump queda expuesto y Europa refuerza la OTAN. ¿Habrá pacto? Mientras el norte espera, un terremoto económico sacude el tablero. Los aranceles de Trump. En abril, este mes, Trump ha desatado una tormenta arancelaria, aranceles del 145% a China, mantenidos con Canadá y México, y un 10% base a 75 países tras una pausa de 90 días. El detonante ha sido un colapso en los bonos del Tesoro, con ventas masivas y un S&P 500 tambaleante. La deuda de Estados Unidos de 36 billones de dólares supone 1,5 billones anuales en intereses. Refinanciar 9 billones en 2025 a tasas altas del 4,5% de interés, una proyección de la Fed, es inviable. Trump busca reducir el déficit comercial y forzar a la Fed a bajar los tipos
o imprimir dinero. Los republicanos, a diferencia de los demócratas que querían hacerlo con impuestos, apuestan por recortes y aranceles, pero el mercado se ha revelado. Los bonos perdieron valor, con bancos reportando pérdidas de 90.000 millones de dólares. China aceleró el caos vendiendo bonos 1,1 billones en tenencias, según el Tesoro, hundiendo su precio. Y estos bonos, antes refugios seguros, se han vuelto tóxicos. A paso de 90 días calma las aguas, pero no es una rendición. Trump espera que los países cedan, equilibrando el comercio bajo sus términos. Los ingresos de los aranceles apenas cubren los intereses de la deuda, un agujero creciente. Un proyecto del Senado propone subir el techo de deuda a 41 billones, señal de que la Fed podría reactivar la imprenta, comprando los bonos para estabilizar mercados. Esto dispara la inflación un 8% proyectada para 2026, con bienes importados al alza. Un plan mayor asoma. Si los aranceles fallan, una crisis mayor, quizás un conflicto militar, podría atraer capitales a Estados Unidos, como ocurrió tras 1945. Los blancos serían China o la Unión Europea, fracturada. Un 27% de confianza de la población europea en Bruselas, según el Eurobarómetro el año pasado. Es arriesgado. Una recesión global podría volverse contra todos. Imprimir 2 billones más dispararía la inflación. Si los votantes culpan a Trump, su base de apoyo colapsa. Resistirá. Esta tormenta no cierra la partida. Un nuevo mapa global está en juego. Imagina un mundo redibujado por pactos, no guerras. Rusia, China y Estados Unidos podrían dividir Europa, el sur global y la Commonwealth, como en Yalta en 1945, pero con reglas nuevas. El comercio China-Rusia creció un 30% desde 2020, con gasoductos como el Power of Siberia 2 y pagos en yuanes con el 10% de las transacciones en estos dos países con esta divisa. Las sanciones de Estados Unidos son ineficaces. Rusia evade el 60% vía India y Turquía. Los aranceles de Trump debilitan a la Unión Europea. Alemania enfrenta una recesión y la confianza en Bruselas cae al 27% de la población europea. El sistema global resiste. La Fed, con 9 billones en su balance, es el pilar financiero. La OTAN con Estados Unidos aportando 70% en su escudo, pero la deuda de 36 billones y fracturas internas los debilitan. Trump, Xi y Putin ven un mundo tripolar. Rusia con energía, China con manufacturas y Estados Unidos con tecnología. El riesgo es alto. Un colapso del dólar, que hay un 40% de probabilidad según Bloomberg, desataría la hiperinflación con un 12% proyectada en 2027. Un conflicto, como sugiere la presión sobre China y la Unión Europea, podría resetear el tablero, pero a un costo brutal. Ucrania perdió el 30% de su PIB en 2022. Un Yalta tripolar requiere el eje del Ártico, pero la OTAN no cederá sin pelear. Sin Estados Unidos, la OTAN es un cascarón. Son 27 ejércitos, cada uno con diferentes producciones de armamento militar, diferentes modos de hacer la guerra, con diferentes idiomas, sin ninguna inclusión de sus comandantes, completamente desorganizado. Si Trump pivota al norte, Europa colapsa. ¿Quién llama? ¿Quién llena el vacío? El mundo actual es como un castillo de naipes bajo vientos cruzados. Trump, Xi y Putin no construyen, derriban con precisión. La Reserva Federal, con 36 billones de deuda, es el pilar que se tambalea. El contorno del norte, una línea ártica invisible, es la bisagra del futuro. Una crisis global ligada a un exespía envenenado en Salisbury en 2018 fue un soplo fallido. Aranceles al 145% se convierten en un martillo que quema los bonos. Biden es polvo olvidado. La Unión Europea, un naipe roto, con solo un 27% de confianza en su población en Bruselas. En los 90, Rusia cayó sola,
con un descenso del PIB del 40% según el Banco Mundial. Hoy el trío juega unido, con China como fábrica, 18% del PIB global, y Rusia como fondo de recursos, con un 40% del gas de consumo en Europa. Quieren un Yalta tripolar, dividiendo Europa, el sur global y la Commonwealth. Pero el castillo tiembla. Imprimir 2 billones para disparar la inflación dispararía la inflación al 8%, encareciendo el pan y el combustible, o sea, los productos básicos. Un conflicto podría atraer capitales a Estados Unidos, pero sacrificar a China o a la Unión Europea cuesta caro. Una recesión global. En 1945, Yalta redibujó el mapa. Hoy un error puede desatar el caos. La Fed es la última carta. Seguid este canal. No adivinamos vientos. Trazamos corrientes. O por lo menos lo intentamos. Activar notificaciones. El próximo movimiento espera. Ser felices. Adiós.